Lo dijiste justo a tiempo. Entonces, yo repito, simplemente la economía es esa ciencia que estudia la distribución y consumo, producción de los bienes mediante los recursos escasos para las necesidades ilimitadas de las personas. ¿A qué me refiero? Voy a desglosar esa definición que me gusta mucho. ¿A qué me refiero con recursos ilimitados? Que simplemente nosotros podríamos decir, no, nosotros podemos sacar aquí en Colombia el doble de producción de café. Pues claro que sí, podríamos pensarlo muy fácilmente. Pero ¿qué sucede con eso? Sucede de que de pronto el terreno Buenas cultivable, noches, profe. muy buenas noches, que el terreno cultivable para café ya esté totalmente en producción, no haya más terreno cultivable para café. Entonces, en ese momento se da que ese recurso, digamos, tierra, es limitado, no es ilimitado. Por decir algo, si tenemos 1 millón de hectáreas sembradas en café, pues no es tan fácil decir, no, pues vamos a sembrar 2 millones, 3 millones, 4 millones de hectáreas en café, porque simplemente no tenemos todo ese recurso disponible. Otro recurso que no tendríamos disponible para esa producción de café sería la mano de obra. Y es más, es muy aplicable este ejemplo a la escasez de los recursos. Sucede que los caficultores, yo diría que cada año se esfuerzan por hacer la tarea más eficiente. Pero resulta de que cuando obtienen pues condiciones óptimas como de clima, de humedad, de sol, de terreno, de agua, bueno, una cantidad de cosas, sacan unas cosechas supremamente buenas. El problema con el que se encuentran es que no encuentran mano de obra para recoger ese café. Entonces, lastimosamente encuentra uno caficultores que le dicen, pues recuperé la plata que invertí, me quedaron unos pesitos, pero más o menos el 40% de la producción se perdió, se cayó y se perdió porque no había mano de obra para recolectar ese café. Entonces, simplemente miren que esa mano de obra también es un recurso que no es ilimitado, es un recurso escaso y que simplemente entra a jugar un papel primordial en la producción de cualquier otro bien o servicio. Otro que podríamos decir allí sería, digamos, en la producción de café. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ya hablamos del terreno y de la mano de obra. ¿Qué más necesitamos para la producción de café? Profe, los, ay, es que no me acuerdo cómo se llaman, esos Los polvos o esas insumos, cosas que se le echan al los, café para fumi- que no. los fumicidas Eso. y los fertilizantes. Sí, señor. Claro que sí, claro que sí. Yo podría decir sencillamente, no, pues una mata de café, yo le echo 200 gramos de un químico que es muy bueno para que produzca mucho. No, ya no le voy a echar 200 gramos, sino que le voy a echar 500 o 700 o 1000. Pues simplemente sería contraproducente. Uno, porque la mata de pronto no lo va a aprovechar. Dos, porque es como improductivo y otro es que esos fumicidas, esos agroinsumos son supremamente costosos. Regálenme un segundo, chicos, perdón. Qué pena, tengo por ahí un compañero que no, una compañera que no ha podido ingresar. ¿A ustedes les está pidiendo clave? ¿A ustedes les pide clave a No, la... profe. No, señor. No, No sé la niña por dónde estará entrando porque dice que le está pidiendo clave. Muy raro. En esta plataforma no pide clave. Resulta de que le estaba hablando, bueno, esos agroinsumos, lo que me dice el caballero,
simplemente son costosos y es más, es por lo que más hacen fuerza los caficultores. Dicen los fumicidas cada vez son más costosos, los, los insumos de fertilizantes y todo eso también son más costosos. La maquinaria como las fumigadoras, las que esparcen todos este tipo de productos también. Entonces miren que los recursos son escasos y pues puede que no sean escasos, ustedes me dirán, pues el abono no es escaso porque si yo quiero ir a comprar 1, 10 o 20 camiones de abono me lo van a vender. Claro que sí, o de fumicidas también. O si quiero comprar unas 200 máquinas fumigadoras, también me las van a vender. Lo que es escaso en los recursos sería el dinero. Me encantaría ir a comprar un camionado de abono, pero ¿cuánto me vale? Y si tengo la disponibilidad de asignar todo ese dinero a comprar abono nomás, sabiendo que tengo que destinar para deshiervar, fumigar, podar, una cantidad de cosas, recolectar el café, cargarlo, desplazarlo, secarlo. Entonces, el recurso monetario también es escaso. Entonces, por eso es donde dice que en esa definición de economía, que simplemente los recursos son escasos, de eso se encarga la economía, del análisis de producción y consumo de los bienes, pero para unas necesidades ilimitadas de las personas o de los seres humanos. ¿A qué me refiero yo con necesidades ilimitadas? Simplemente estoy diciendo que nunca se suplen las necesidades o las expectativas de las personas. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero, yo digo este ejemplo así sencillamente. Por ejemplo, yo me voy a colocar por aquí en la edad de ustedes. Voy a suponer que yo tengo entre 18 y 20 años como ustedes. Estamos en la universidad y simplemente el anhelo de todos nosotros es tener casa propia. Qué bueno tener casa propia. Perfecto. Pero tenemos que comenzar a trabajar, a producir, a ahorrar, a meternos en un plan de vivienda para adquirir esa casa propia. Resulta que cuando hayan pasado unos 5 años, resulta que por aquí, voy a decir el nombre de una compañera, voy a decir por aquí que Juliet Andrea ya tiene una casa propia y el resto del grupo todavía no tiene casa propia. Cuando hayan pasado otros 5 años, resulta que Juliet tiene 10 casas propias y los demás todavía no tenemos casa propia. Pero cuando pasen otros 5 años, Juliet ya tiene 50 casas propias y nosotros todavía no. Entonces, ¿qué podrá pasar ahí? Que Juliet diga, ya no quiero más casas, que Juliet diga, las próximas casas que consiga, se las voy a regalar al grupo que tenía en la universidad. ¿Ustedes qué creen que sucede ahí? Que empiece ya a vender sus casas, sus propiedades. Bien, empiece a venderlas, pues esa sería una opción o un negocio. Pero mira que de pronto Julia Andrea jamás diga, tengo muchas casas, ya no quiero más. No, simplemente las necesidades o los anhelos o las expectativas de ellas es tener mucho más. Y eso se evidencia en el comportamiento humano. Las personas siempre quieren tener más y muchas veces, o muy pocas veces mejor, quieren entrar a compartir con esas personas que menos tienen. Y así lo vemos en los países. Simplemente cuando citan a nivel mundial, por ejemplo, el grupo, el G20 o el G8, es porque simplemente están citando esas economías más fuertes del país, más influenciadoras. Y lo que están haciendo allí es simplemente tomando decisiones que van a entrar a afectar el resto de los países del mundo. Es simplemente tomar alternativas, algunas de ellas ventajosas para esos países más fuertes. Por decir algo, cuando se reúne lo que es Estados Unidos, Alemania, Rusia, de pronto Brasil, Canadá, Japón, pues simplemente están mirando estrategias de cómo favorecen sus economías y muchas veces, digámoslo así de forma como vulgar,
a costillas de otros más pobres. Regálame un segundo, por favor. Qué pena. Me disculpen allí. Resulta de que muchas veces, así como lo dije, a cuestas de esos países más necesitados, más pobres, y simplemente ellos se distribuyen la riqueza de una manera, de pronto diríamos, no tan equitativa. ¿A qué me refiero con ello? Eh, las grandes economías del mundo, y eso viene casi desde la Segunda Guerra Mundial, nos dicen que los países más potentes lo que hacen es comercializar, manejar los flujos de dinero, son los que tienen grandes volúmenes de capital, se dan la libertad de negociar, de tener libre cambio y, y asociaciones o simplemente alianzas con otros países estratégicamente. ¿A qué me refiero con ello? Simplemente para en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a decir como quiénes eran los países productores de materia prima, entre esos entró Colombia, y cuáles eran los países que iban a ser industrializados, iban a ir a la vanguardia de la innovación, el desarrollo, el capital, quien iba a tener acceso más con mayor facilidad a los créditos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese el Banco Mundial, llámese como se llame, algunos países son más beneficiados con ello que otros. Entonces, simplemente allí sucede que esas alianzas de esos países más poderosos, algunas que les puedo decir que se dio últimamente, pues tampoco tan reciente, pues estaba de presidente el señor Donald Trump en, en Estados Unidos, simplemente una de las propuestas que había es que China y Estados Unidos deberían disminuir la producción de gases contaminantes y que producían el efecto invernadero en la atmósfera, porque simplemente estaban contaminando mucho más de lo Ay, que Dios están que lo contaminando. pase. Señor, ¿alguien me dice algo, chicos? Muy bien, por allí resulta que identificaron que Estados Unidos y China estaban contaminando más que otros países, no están cuidando el medio ambiente. Entonces, simplemente les dicen, tienen que entrar a limitar su producción de dióxido de carbono y todos esos gases contaminantes y de efecto invernadero. Pues simplemente el señor Donald Trump, como es un tipo muy con el signo pesos marcado a toda hora, él dijo que no, que si era necesario se salía de ese grupo, pero que el país no iba a entrar a disminuir la parte industrial y la parte de vehículos y el uso de esos combustibles contaminantes, de esos combustibles fósiles. Entonces resulta de que a veces ellos, digamos, de forma mañana, crean políticas o hacen cosas que los beneficien, sin contar la contaminación que produce China. China está enfocada únicamente en producir, producir y producir de manera muy barata, con una mano de obra que tiene barata, y simplemente no le está interesando el medio ambiente y el daño que le está haciendo al planeta. Entonces, simplemente hay llamados que se hacen allí para comenzar a regular ello. Entonces, simplemente es para decirle que algunos países son más fuertes que otros en esa parte de estrategias de comercio y estrategias políticas también y de alianzas. ¿Cuáles alianzas me refiero yo? Miren que en Estados Unidos simplemente una reunión de estados allí tienen la misma moneda, el mismo presidente. Lo único que es diferente y a veces es como un poquito difícil de entender es cuando hacen hay elecciones de presidente. Hay unos estados que tienen como más peso que otros estados. Entonces, allí, pero esa alianza hizo que ese país se convirtiera en una potencia y aparte de eso, su política que tienen de gobierno. Pero también hacen alianzas, por ejemplo, de los países del norte como son Canadá, Estados Unidos y México. México es el país más pobre ahí de los tres,
pero simplemente se ha beneficiado, ha aportado mucho y de pronto no gana tanto como gana Estados Unidos y Canadá, pero también se ha beneficiado, así sea en mano de obra, en pago de impuestos y en algunas otras cosas. La Unión Europea, que hace poco salió por ahí un país, y la Unión Europea también ha tenido ganas de sacar como otros dos países más, como son España y Portugal, porque simplemente son, algunos podrían decir que son como las ovejas negras de esta Unión Europea. Por allá los tigres de Oriente, toda esa parte, trabajan muy como de la mano y simplemente por obtener mayores beneficios. Y ellos son fuertes en esa parte allí. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Lo otro que les quiero mostrar acá en esta parte es, este es un ejemplo que simplemente se maneja en economía como si fuera una disyuntiva. Una disyuntiva simplemente es donde yo tengo que tomar la alternativa entre dos posibles opciones. Pues a nosotros también se nos presentan disyuntivas en la vida, pero en la vida cotidiana, pero de pronto no son dos, sino que son tres, cuatro, cinco. Por decirles algo a ustedes, si nosotros hoy tuviéramos un disponible de 5 millones de pesos, estuviéramos allí disponibles, pues simplemente comenzaríamos a pensar. Y si cada uno de nosotros 13 tuviéramos esos 5 millones de pesos, pues simplemente algunos dirían, no sé, si invertirlos en la universidad o en una moto. Y otros dirían, no, lo voy a invertir más bien en un viaje a San Andrés o en un negocio, voy a emprender un negocio. Otro podría decir, no, lo voy a invertir comprando mercancía o lo invierto, ¿qué más puedo hacer con 5 millones de pesos? O simplemente me dedico y lo dejo en el bolsillo y lo vuelvo plata de bolsillo. Entonces miren que casi siempre tenemos dos alternativas allí para tomar. Este es un ejemplo que nos dan allí. Dice, suponga que una economía tiene que elegir entre, yo por aquí subo, entre dedicar sus recursos a la producción de automóviles o alimentos. También hay un ejemplo muy frecuente que se da en economía y es de decir, ¿se produce mantequilla o se produce armamento? Y ese ejemplo aparece en muchos libros de economía. ¿Por qué aparece ese ejemplo así tan repetitivo en los libros de economía? Simplemente porque cuando hablan de mantequilla, pues simplemente están hablando como de alimentos. Y cuando hablan de la parte armamentística, pues están hablando como de esa parte de defensa que debe tener todos los países. Entonces, simplemente lo que sucede allí es que los países tienen que tomar y tienen que hacer como un cruce que tiene que ser óptimo. Uno, si van a producir todo en alimento, pues, ¿qué podría darse allí? Que simplemente es un país bien alimentado, que es un país que está produciendo muchos productos alimenticios, pero está descuidando totalmente la parte de defensa. Y esa parte de defensa es supremamente importante porque pues está quedando el país como desprotegido. Y es más, si es un país como el de nosotros, pues aún más. Entonces tenemos que, aquí en este país tendríamos que distribuir los recursos como entre alimento y defensa, por decirlo de alguna manera. Esa parte de defensa no es un rublo barato del que tiene que hacer uso Colombia. Pero igual sucede para Japón, para China, para Corea del Sur, que tiene un vecino ahí al norte supremamente peligroso, que es este señor de Corea del Norte, se me olvida el nombre, Kim Jong-un, creo que es Kim Jong-un, es un vecino supremamente peligroso y simplemente tienen que destinar una buena proporción del PIB, de la producción del país, a esa parte de defensa, en logística, en armamento, en hombres, en buques, en aviones, en munición, en inteligencia, en una cantidad de cosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay un país, si alguno de ustedes me ayuda a hacer memoria, ¿cuál es el país por aquí de Centroamérica que me llama la atención nombrarlo en este momento, que no tiene ejército? Costa Rica, profesor. Muy bien, muy bien.
el país de Costa Rica no tiene ejército. ¿Eso qué significará, chicos? No gastan en defensa en esa parte, o sea que invierten en otras cosas el presupuesto nacional. Muy bien, pero sí tienen policía, lo que no tienen es ejército, pero sí Es tienen como policía. Panamá, profe. Panamá también solo tiene policía, no ejército. Exactamente, y son capaces de manejar el orden público, son capaces de manejar el país de esa manera y me parece una parte eficiente. Es más, me parece muy inteligente, porque simplemente, voy a decir cualquier cosa, si algún día Nicaragua le diera por ir a atacar a Costa Rica, pues simplemente no tiene ejército para defenderse y simplemente tendría todos los países vecinos, es decir, hay que defender a Costa Rica porque simplemente se están aprovechando de él. Entonces simplemente está en desventaja. Entonces me parece que es hasta inteligente esa parte allí, igual que Panamá, como lo dice el compañero. En algunos casos, como nosotros, nos parecería un poquito peligroso, porque es que nosotros tenemos problema de orden interno y también problema por ahí con algunos vecinos. No, no podemos ser tan vulnerables. Entonces, se entra allí como a cierta disputa. También me llama la atención aquí, creo que fue la señora de Costa Rica, ustedes me corrigen, de apellido Chinchilla, que hace unos años atrás, cuando se dio toda esta revuelta del mar ahí de San Andrés, que casi que lo cedimos 90.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, pues está ahí en pleito por lo de la Haya y simplemente este señor Ortega está con el afán o la política de aumentar sus fronteras, de aumentar sus fronteras. Entonces, si no estoy mal, le dijo fue a Costa Rica que su zona limítrofe no era como decir esta raya, por donde pasa un río allá limítrofe, sino que la zona limítrofe era varios kilómetros por aquí más adentro de Costa Rica. Yo creo que es de Costa Rica que le está hablando, estoy casi seguro de ello. Y simplemente la señora Chinchilla, presidente de Costa Rica, le dijo una respuesta, pues no se la dijo a él, pero sí la dijo por allá en un discurso muy pintoresca. Y a mí me gustó bastante, pero también me vi como afectado ahí, no sé ustedes. Lo que le dijo, lo que le respondió la señora Chinchilla a este señor de Nicaragua cuando quiso apoderarse de más territorio, simplemente la señora le dijo, el señor Ortega, que no crea que aquí en Nicaragua somos colombianos. Y simplemente el hombre recibió como ese mensaje así indirecto, porque no lo estaba diciendo directamente a él, y ya con eso tomó el mensaje muy rápidamente identificando que pues no iba a ser tan fácil quitarles a ellos un territorio como nos quitó a nosotros o nos piensa quitar los 90.000 kilómetros de mar. Entonces, un papel por ahí de destacar de la señora, ya creo que ya no es la presidenta de allí. Muy bien, chicos, en este ejemplo que tengo por aquí en pantalla, ustedes me confirman si lo pueden ver. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Yo lo muevo por aquí. Simplemente nos están diciendo que hay una economía que produce dos tipos de productos y esos tipos de productos son automóviles y alimentos. Pero debido a los recursos que puede asignar allí el país, puede decidir entre producir 2.000 automóviles y cero alimentos y así sucesivamente producir 1.900 automóviles y 200 unidades de alimentos, o producir 1.600 automóviles y 400 unidades de alimentos. Simplemente está haciendo una distribución allí de sus recursos y dice simplemente, inicialmente, o producimos todo en automóviles y nos alcanza para 2.000 unidades, o producimos todo en alimentos y nos alcanza para 1.000 unidades, o simplemente comencemos a cruzar para producir de los dos, pero pues no va a poder producir 2.000 automóviles y 1.000 alimentos, porque simplemente no va a tener todos esos recursos disponibles. Simplemente a medida que va disminuyendo la producción de automóviles, le quedan recursos para producir alimentos.
Entonces, simplemente aquí está el comportamiento que se da, es un comportamiento que nos hicieron simplemente, y cuando lo traemos por aquí al plano cartesiano a las dos cuadrantes, el cuadrante número uno del plano cartesiano, simplemente graficamos esto, que por aquí hay un punto y en cada numerito de estos hay un punto y simplemente nos da una curva de esta manera. Entonces, los países tienen que definir de esa manera cómo van a trabajar sus recursos. Algunos países, por ejemplo, de Medio Oriente, algunas personas lo interpretaban como un poquito erróneamente, y es que decían, por ejemplo, en Emiratos Árabes o por allá en esos países de Medio Oriente, hay unos países supremamente petroleros, pero son simplemente petroleros, no tienen otro tipo de ventaja para explotar a nivel económico. Entonces, algunos países decían, ese país es muy pobre porque simplemente tiene un recurso, y pues ustedes saben que el petróleo es un recurso no renovable, y lo que sucede allí es que cuando va a llegar algún momento de que se va a escasear y va a desaparecer y ya no van a tener ese recurso para explotar. Entonces, es casi decir que es un país pobre, un país que se va a quebrar a futuro, pero simplemente no es así. Según Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, pues simplemente lo que dice es, tiene que aprovechar esas ventajas que tiene. En ese caso, pues digamos que es una nomás, y produce petróleo, mucho petróleo, pero la gente allí ha sabido, pues ha tenido muy en cuenta de que ese recurso en un momento dado va a desaparecer o de pronto va a ser hasta obsoleto. Si encuentran otro tipo de combustible diferente a los combustibles fósiles, que son supremamente contaminantes, pues va a entrar como en un segundo plano esa producción de petróleo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ellos muy hábilmente han invertido en tecnología, han invertido en investigación, en grandes empresas y asociaciones a nivel mundial, como son los equipos de fútbol, las grandes empresas de aerolíneas, han invertido en tecnología, en nuevos combustibles, también han explotado la parte turística, donde han entrado a construir en el mar y simplemente son propiedades, digamos, viviendas donde pueden ser adquiridas por los más ricos del mundo. O sea que no cualquiera, ni siquiera de clase media a nivel de Estados Unidos o Europa, va a poder comprarse una casa o una propiedad allí. Solamente de esas personas que tienen demasiado dinero, que son, pues, que son famosas o que han heredado grandes sumas de dinero. Entonces, simplemente miren que también han explotado ello. Por allá se va a celebrar algo de fútbol a El Mundial futuro. de Qatar. Muy bien. Y simplemente se habla de calles con aire acondicionado. Y uno dice, pero ¿de dónde sacaron eso? Si uno en el carro prende el aire acondicionado y cierra las ventanas, porque si queda por ahí un pedacito abierto, pues como que uno siente que no se enfría bien, se escapa el frío. En cambio, allá, ¿cómo van a hacer para aire acondicionado de una calle o de un estadio o de un lugar así, de un evento público a cielo abierto? Pues van supremamente adelantados con eso, y eso es lo que tienen para brindar por allá en el Mundial. Como dice el caballero, el Mundial de Qatar, pues unos estadios y unas cosas supremamente salidas de como de la realidad. El hecho es que han sabido invertir, y el día simplemente que se acabe el petróleo o que ya no estén explotando el petróleo, pues tienen un gran número de empresas a nivel mundial y les va a seguir entrando el mismo dinero o más dinero aún. Entonces, simplemente miren que son países que algunos dirían son países pobres, son muy limitados, tienen que comprar toda la comida porque no producen los alimentos, no producen esto, no producen lo otro, pero si tienen un solo recurso y lo explotan muy bien, pues ese les da el rendimiento para adquirir los bienes y servicios que esté requiriendo y que no tengan el país como tal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?
No, profe. No, profesor. Ninguna. Muy bien, no hay preguntas ahí. Entonces resulta que este es un país X y en este país X, simplemente estos dos productos, esta es la curva de producción y esta es la curva que nos dio después de unir los puntos. Después de unir los puntos nos dio esta curva. Aquí hay algo donde los países comienzan a simplemente hacer comparaciones. Primero, ¿qué les conviene? ¿Cuáles productos o servicios se necesitan más? ¿O cuáles productos o servicios son más fáciles de comercializar o son más apetecidos o tenemos una ventaja mayor que los vecinos? Entonces, simplemente aquí se dan ese tipo de fenómenos. Hay algo para analizar aquí y es lo siguiente. En esta curva, yo bajo por aquí, la tengo aquí. Bueno, la tengo aquí, son los puntos óptimos. Hay puntos óptimos de producción y simplemente esos puntos óptimos de producción son aquellos que podemos ubicar sobre la recta. Sobre la recta, esos serían los puntos óptimos de producción. ¿A qué me refiero con ello? Voy a rayar por aquí con un lápiz. Por aquí, bueno, hagámoslo con otro color que no sea azul, hagámoslo con un rojo. Digamos que si yo escojo un punto de producción, digamos que aquí es el de, no sé, este que sería, pues digamos que son 700 automóviles y 800 de alimento. Si cojo este punto que está sobre esa línea de posibilidades de producción, pues simplemente va a ser un punto óptimo porque estoy gastando todos esos recursos que tengo disponibles. Igual, si tomo otro punto por aquí, o si tomo otro punto por acá. Eso depende de las decisiones, la necesidad o las expectativas que tenga cada economía. Muy bien, hasta aquí yo estaría tomando puntos óptimos de producción. ¿Por qué? Porque estoy utilizando todos los recursos que tengo disponibles. Pero, ¿qué pasaría si yo propongo un punto por aquí? Entonces aquí este punto, digamos, no sé, creo que estos son los de, digamos que estos son 1000 de automóviles y 1000 de alimentos. ¿Qué pensarían ustedes de este punto? ¿Hay un equilibrio que, profe? No, No, porque cuanto mire a que producir lo mismo. está por fuera de esta línea. Ah, ya entiendo. O sea que yo, la primera pregunta sería, ¿sí sería posible para esta economía producir esta cantidad? No, porque si está por fuera. Muy bien, simplemente no es posible producir esa cantidad porque no tiene los recursos. Lo máximo que tiene recursos es lo que está sobre esta línea. Por eso dije que los puntos que estaban sobre la línea son puntos óptimos, digamos, de producción. Estos puntos que me salen por aquí, por fuera de esta frontera de posibilidades de producción, simplemente podemos llamarlos imposibles. Porque simplemente yo digo, sería muy bueno producir todo esto y vender todo esto, pero realmente no tengo los recursos, o no tengo la mano de obra, o no tengo el capital, o no tengo el espacio, la tierra, o cualquier recurso disponible, no lo tengo. Entonces, simplemente estos son puntos imposibles que tienen que entrar a analizarlos cada economía. Y estos son los puntos óptimos. Digo, si yo escojo un punto por aquí, como en la parte izquierda de esa recta, ¿ustedes qué opinarían de estos puntos? Ahí Primero que porque van todo, de declive o qué, profe. Ahí muy sí se bien, podría lograr porque van de declive o qué. muy bien, pero primero que todo hago una pregunta. ¿Sería posible producir estas cantidades que estoy marcando aquí? Pues uno pensaría que sí o qué, profe, por lo que está por debajo de Claro, la optimización. claro que sí. Muchas gracias, Andrés. Claro que sí, sí es posible porque simplemente están por debajo. Miren que aquí solamente voy a producir como, digamos, unos 300 automóviles y unos 610 de alimento. Claro que lo podemos producir, pero esto tendría
una repercusión. Eso tendría una situación económica, digamos, adversa. Y simplemente aquí nos estarían diciendo con estos puntos que están por debajo, estos que acabo de graficar acá, que simplemente no se está optimizando, no se está utilizando todos los recursos disponibles que tiene esa economía para la producción de vehículos y alimentos, por decirlo de alguna manera. Entonces, mucho cuidado. Esto se da mucho y se da mucho, diría yo, en los países menos industrializados. Claro que ustedes me dirán, pues alcanzar esta línea, pues tampoco es fácil, pero hay muchos mecanismos en los que las podemos optimizar. Pero si simplemente nos sentamos en la zona de confort y producimos simplemente esto, porque pues con estos alimentos que producimos es suficiente para el país o para la economía. Y con estos vehículos que producimos, pues también es suficiente para la economía. Entonces simplemente estamos dejando de producir y estamos entrando como en esa racha de pobreza, porque simplemente los estados vecinos, las otras economías, sí van a aprovechar al máximo, van a maximizar, no se van a quedar en esa zona de confort y simplemente van a obtener ganancias. Cuando una economía obtiene mayores ganancias, pues si está aquí en esta frontera de posibilidades de producción, o sea, está produciendo lo óptimo, pues simplemente abastece el consumo interno y le quedan cantidades para vender afuera, al consumo externo. Y cuando vendemos afuera, entonces estamos exportando, nos entran divisas, nos entran monedas de otro país o nos entran euros de acuerdo a lo que estemos negociando, nos entran dólares o nos entra otro tipo de moneda. El hecho es que estamos como entrando dinero al país. Pero si nosotros estamos con esta producción aquí tan bajita, pues simplemente esto no nos alcanza para el consumo interno, o si nos alcanzara para el consumo interno, no nos queda nada para exportar. O sea que no estaríamos entrando como plata al país. O lo otro es que si esto se queda corto en el consumo interno, pues vamos a tener que importar. Y cuando importamos, pues vamos a tener que pagar con pesos o con dólares o con euros y esa reserva o esa entrada de dinero que obtuvimos por un lado, lo vamos a sacar por otro. Entonces sería totalmente desfavorable para una economía cuando entramos a producir de esta manera. Por aquí hay algo bien importante sobre todo esta línea azul, y es que los países más industrializados, los países que van como en la vanguardia, pues ellos se preocupan mucho por optimizar. ¿Y en qué optimizan? Optimizan en tiempo, en el recurso humano, en la materia prima, en las vías de transporte, en las vías de acceso, en los puertos, en los aeropuertos, en las negociaciones, en una cantidad de cosas. Ellos quieren aprovechar como ese buen desempeño que tienen a nivel económico, y eso hace que entre más dinero al país, y cuando entra más dinero al país, pues nos queda plata para invertirlo en salud, en educación, en vías, en conectividad, en subsidios para las clases más desfavorecidas. No sé ustedes qué piensan de los subsidios. Hago esa pregunta por ahí capciosa, que ya la hemos analizado por ahí varias veces. ¿Los subsidios son buenos o no son tan buenos? Eso debería ser es más equitativo, profe. Ese es muy bien, claro que como que no tenemos sino Andrés Arboleda por aquí en la tutoría. No sé los otros 11 dónde están, pero Profe, creo que sí. pues yo ese- opino que en muchas ocasiones es una alcahuetería porque hay muchas familias que pues no trabajan o no les gusta trabajar porque si hay un adulto mayor, pues le dan al adulto mayor, si tienen tres niños, entonces por cada uno de los tres niños reciben familias en acción, entonces pues con eso sobreviven. Muy bien, muy bien. Dos posiciones allí. Son dos posiciones contrarias, pero dos posiciones que se discuten a nivel económico, a nivel país, a nivel de planeación, a nivel de desarrollo, de Banco de la República, de la DIAN, de gobierno, de un poco, y son esos dos puntos que ustedes acaban de decir. La niña Daniela Marín, yo creo que es la niña de un amigo mío, ¿cierto? De un hermano, no.
Yo No, tenía, profe, esa era mi otra compañerita, yo soy la otra. ya, era la otra Daniela Marín. Sí, señor. Ah, muy bien, muy bien. Eh, Resulta, chicos, muy cierto, muy cierto. Voy a analizar primero el punto de vista de Andrés. Y el punto de vista de Andrés dice, deben haber los subsidios para mejorar la equidad, que sea equitativo como los ingresos. Y entonces simplemente eso sucede de varias formas. Uno, a los estratos más altos les cobran impuestos más altos y simplemente a los estratos más bajos algunos ni les cobran impuestos, la mayoría no declara renta ni cosas de esas. Entonces, simplemente lo que se hace con esos impuestos que pagan los estratos más altos es subsidiar mm, proyectos y cosas de los estratos más bajos. Entonces, miren que ahí simplemente se está cobrando, se está recaudando plata por un lado para colocarlo en el otro, y si eso se hace eficientemente, pues tiene unas repercusiones positivas a nivel económico. Supremamente interesante la posición allí. Es más, en algunos países, mm, digamos para esos Países Bajos y Canadá y por allá en varios países, la gente es feliz pagando impuestos. ¿Pero por qué son felices pagando impuestos? Porque ellos ven reflejado un buen respaldo del Estado, como es la pensión, la salud, las vías, auxilios de educación o de vivienda, o muy buenas alternativas que tienen allí en el país. Entonces la gente sabe que sus impuestos están siendo muy bien dirigidos, que se están gastando muy bien o se están invirtiendo muy bien, y simplemente con eso la gente paga gustosa los impuestos. Hay otros países, no les voy a decir como cuál, que no les gusta tanto pagar impuestos. Algunos porque dicen, ya tenemos una carga impositiva muy alta, y otros porque dicen, simplemente no se están invirtiendo bien, no se está viendo como reflejado allí en el periodo. Colombia. Claro que sí. Y miren que hasta hace poco tuvimos un paro que yo diría que hizo un daño supremamente fuerte en el país, y simplemente fue una propuesta de reforma tributaria. Cada vez que nosotros escuchamos lo de reforma tributaria, sabemos que va a haber un aumento de esos impuestos. Y muchas veces la gente se ve como afectada directamente. Algunos porque dicen, yo ya no puedo pagar más impuestos, estoy al tope de mis ingresos con el pago de impuestos. Otros dicen, me van a poner a pagar impuestos y yo no vengo pagando impuestos y con lo que me estoy ganando apenas sobrevivo. Entonces tampoco están muy de acuerdo. Y otros que tienen mucho dinero y les dicen, les van a cobrar mayor impuesto, pues dicen, pues no me parece justo porque en otros países los impuestos son más favorables, y si me van a cobrar un impuesto más alto, simplemente me voy para otro país. Y eso ha sucedido en Colombia en varias ocasiones, que es supremamente triste que se vayan las empresas que producen aquí. Entonces, hasta allí lo que dice Andrés, supremamente cierto. Andrés dice, hay que mirar como que la sociedad sea más equitativa. Estos que ganan más aporten para las personas que ganan menos, por ejemplo, que aporten en educación, en servicios públicos, en vías, en una cantidad de cosas. Por ejemplo, hoy estaba en la ciudad de Pereira y simplemente me puse a ver una obra como el megacable, y que llega por allá a una zona más marginal en la ciudad, por allá todo lo que es Villa Santana, el Danubio, Tokio, Las Brisas, Canceles, unos barrios bastante complicaditos, con unas vías de acceso un poco difíciles, y simplemente la administración hizo la forma de llevar por cable allá, y eso es supremamente bueno. Cuando una administración hace eso, es una obra de aplaudir, porque simplemente, digamos, si alguien de estos barrios quiere trabajar en el centro de la ciudad, pues simplemente el desplazamiento tiene que coger dos buses o caminar, y si no tiene los recursos, pues le va a quedar muy lejos o simplemente no va a poder tomar el empleo. En cambio, si se hacen ese tipo de vías con el precio de un pasaje y en poco tiempo, va a estar en el centro de la ciudad. Y entonces eso es
como ayudar a esas partes más necesitadas a comunicarlos y que los niños estén cerquita a los colegios, a las universidades, a las bibliotecas, a los teatros, a los cines, a los sitios culturales, es traerlos y incluirlos como en esa parte que de pronto están más alejados. Entonces, me llamó mucho la atención ello. No sé si por aquí en Armenia también se estén dando estructuras de estas. Pues aquí no tenemos una zona como tan montañosa dentro de la ciudad, pero sí hay unas vías que me parece que son buenas, entonces está haciendo como una buena administración allí. Muy bien, voy al otro punto de vista de la niña Daniela Marín, que eh, también es supremamente interesante la discusión de este punto de vista, y es el siguiente. Eh, Muchas veces los subsidios, se me escapa cuál es el nombre que le damos en economía a esos subsidios, cuando entramos a ayudarle a cierta población. Sí, en economía se llama asistencialismo. Entonces, cuando casi que exageramos en ese asistencialismo, pues nosotros diríamos, eso es bueno, porque pues, simplemente estamos llevándole plata a ciertas familias, puede que no lo necesiten tanto, pero esa familia va a tener mayor capacidad de pago, mayor capacidad de compra, y simplemente va a ir a comprar más ropa, más comida, más combustible, más licor, más cosas para el hogar, una cantidad de cosas, pues se van a beneficiar las empresas, van a generar más empleo y va a mejorar esa parte. Pero se vuelve contraproducente por varias cosas. Uno, las personas a veces, cuando hay subsidios o cuando hay ayudas, la gente prefiere no laborar, no estudiar, no preocuparse, sino quedarse como en esa zona de confort, y es supremamente peligroso. Es supremamente peligroso porque la gente que entra en esa zona de confort a veces es difícil sacarlas de la zona de confort. Y cuando les dicen, no, es que usted ya tiene que trabajar para pagar sus servicios públicos, o tiene que, ahorita que está trabajando, ya no le voy a pagar la seguridad social, ya usted entra y le descuentan allí un porcentaje de su salario para el pago de pensión y el pago de salud. Y la gente muchas veces dice, no, entonces mejor no, no trabajo en una empresa formalmente, porque simplemente estoy contento con el CISBEN y ese me lo paga el gobierno y pague de contar. Entonces hay que poner mucho cuidado en ese punto como de quiebre, donde está la equidad y donde está, digamos, como lo decía la niña allí, ser como un estado alcahuete que de pronto no esté destinando los recursos bien, que es lo que sucede muchas veces en países como los nuestros. Entonces, esa parte impositiva, miren que tiene esos dos puntos de vista, y si vamos a la parte empresarial, tiene mayor número de puntos de vista, pero esos son como los principales, y hay que poner mucho cuidado porque esos subsidios, esas ayudas, ese asistencialismo muchas veces se vuelve contraproducente. Y pasó por ahí en un país vecino, no les voy a decir cuál, pero ustedes las cogen en el aire, mejor dicho, y simplemente hasta cuando hubo un presidente que les dijo, no, les voy a regalar la comida y les voy a regalar la vivienda y les voy a regalar lo que necesiten. Chicos, la gente estuvo feliz, pero cuando ya esos recursos comenzaron a agotarse porque las empresas se fueron, ya no pagaban impuestos, ya no estaban generando ganancia en el país, descuidaron la empresa de petróleo, se hicieron negociaciones, se perdió mucho dinero, habían, simplemente para nombrarles un pedacito aquí nomás, habían, ese país tenía 70 toneladas de oro en un banco europeo. 70 toneladas de oro es una cantidad interesante en oro. Y simplemente pidió 35, la mitad, 35 toneladas de oro, y llegaron a ese país y simplemente se desaparecieron porque no se vio reflejado ni en el bienestar de la población, ni en vías, ni en alimentación, ni en educación, en absolutamente nada. Entonces se perdieron las primeras 35 toneladas de oro. Luego, como
años o 2 años y medio después, dijeron que les mandaran la otra mitad de reservas de oro que tenían allá, o sea, las otras 35 toneladas de oro. Y simplemente por las condiciones que está viviendo Venezuela, por unos organismos internacionales, les dijeron al banco, ese depósito en oro queda congelado, queda congelado y no lo pueden traer a ese país. Es bastante llamativo esa parte, pero ya se había perdido la mitad y ese dinero no es de una persona, no es del presidente, no es del gremio, pues del gobierno allí, sino que de todo el país y no se puede apoderar simplemente de de una persona o de una familia simplemente. Ahorita, por negociaciones que se hicieron en armamento y en algunas negociaciones por ahí raras, pues están muy endeudados en oro. Hay unos países por allá como China y Rusia que le están cobrando en oro y simplemente como no tuvieron acceso a esas reservas y a otras que tienen en Europa, lo que sucede allí es que están excavando oro de manera, ¿cómo lo podemos decir? De manera muy precaria, o sea, contaminando el agua sin ningún tipo de seguridad, utilizando cianuro, utilizando el mercurio, derramando sobre las aguas unos contaminantes muy fuertes en esa explotación de oro, porque simplemente están en el afán o de recaudar mucho dinero o de cumplir con unas cuotas de unos pagos que tienen que hacer a unos países por allá que les han hecho algunos favores. Entonces, miren que esa parte internacional se tiene que ver mucho reflejado allí como el manejo de gobierno. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta con la frontera de posibilidades de producción? ¿O está claro hasta ahí? Está muy claro, profe. Muy Excelente. bien. Yo les voy a colocar allá la próxima semana un cuadrito como este, o simplemente les coloco los datos para que ustedes me hagan el cuadrito y me hagan la línea. Y les puedo hacer una pregunta. Bueno, si produzco, voy a decir que zapatos y camisas. Si produzco 100 zapatos y 20 camisas, ¿eso sería un punto óptimo, ineficiente o imposible? Y ustedes pues están en la posibilidad de decirme allí qué tipo de punto es. O yo decirles a ustedes, nómbrenme en un punto en esta gráfica que acabaron de construir, eficiente, imposible o ineficiente. Y ustedes están en posibilidad de hacerlo allí también. Muy bien, hay algo que se llama, segundo yo hago algo por aquí. Un minuto. Por aquí hay algo que quiero que ustedes me ayuden, chicos. Es cuando hablamos de competencia perfecta y competencia imperfecta. Entonces, simplemente tiene unas condiciones muy particulares y hay que entrar a analizar en cada país las posibilidades que tiene y a la hora de comercializar con otros países, o sea, esa economía internacional o esa economía local, cómo está basada para afrontar una economía internacional. Regularmente, y el más posible, es cuando hablamos de competencia perfecta. Y cuando hablamos de competencia perfecta, pues hay unas características. Uno es que hay muchos compradores, hay muchos vendedores y el precio está dado por las fuerzas del mercado, o sea, por las fuerzas de oferta y demanda. Ustedes saben que un producto, entre más demanda tenga, perdón, posibilita el aumento del precio. Pero sucede algo también. Cuando la oferta disminuye,
por X o Y motivo, por una sequía, por mucho invierno, por un derrumbe, por un huracán, por un maremoto, por X o Y, por una alteración del orden público, por X o Y motivo disminuye la oferta, también facilita que los precios aumenten. Entonces allí nos veríamos directamente afectados nosotros. Es lo que les decía ahorita, como en esa parte del paro que acabamos de vivir. Me parece supremamente triste. Uno de los más afectados fueron el sector agrario, los campesinos, que casi siempre están ahí para poner el cuerpo en muchas situaciones, y eso del paro fue supremamente catastrófico para ellos, y fue muy triste también ver cómo se perdían todos los cultivos, cómo tenían que botar la leche, cómo se les morían los que tenían galpones de pollos de engorde o de gallina ponedora o de codornices o de cerdos. Simplemente se morían los animales porque se impedía el libre transporte de materia prima para la producción de estos insumos. Entonces allí supremamente delicado esa parte. Resulta que cuando tenemos una competencia perfecta, que es lo ideal que se dé allí, pues simplemente como hay muchos compradores y muchos vendedores, nosotros nos quedamos como en el medio y simplemente nos damos como el gusto de escoger entre varios productos, escoger entre varios precios o entre varias cantidades, y simplemente nos vamos a ver beneficiados. Sucede algo particular cuando ya sea la competencia imperfecta. ¿Y a qué nos referimos con competencia imperfecta? Por ejemplo, cuando hablamos de monopolio. Cuando hablamos de monopolio, pues simplemente estamos hablando de un solo oferente. Ah, bueno, aquí lo tengo. Oferente, uno solo. Y demandantes, varios. El precio se determina casi que por el oferente, o sea, el que está ofreciendo el producto o servicio. ¿Quién me ayuda con un ejemplo de monopolio, por ejemplo, en nuestra sociedad? Que solamente un productor lo saque al mercado. Monopolio no sería el tema de los iPhone. Así hayan diferentes clases de celulares, ellos tienen como una tecnología en específico y por eso determinan los precios y por eso es el único celular, la única marca que por más que pasen los modelos siguen valiendo dinero, mientras que las demás marcas bajan el dinero totalmente después de segunda. Eso es un monopolio el berraco, profe. Ok. Es, es cierto hasta cierto punto, porque resulta de que sí, y ellos se preocupan y trabajan en ello para tener unas condiciones diferentes a los otros equipos de su misma tecnología, y simplemente son los programas, los permisos, ¿cómo se llama? El plan operativo que tiene cada equipo. Eso no se llama plan operativo, eso se llama como el programa de cada equipo, casi que no es compatible con otros, y eso les da cierto grado de exclusividad. Pero, de todos modos, si nosotros estamos allí en el medio y si vamos a ir a adquirir un, un equipo, pues tenemos la libertad de escoger entre ese u otro del mercado. O sea que hay varios de ese mismo tipo que prestan un servicio similar y lo encontramos en el mercado. Entonces, hasta ahí no lo podemos llamar monopolio. Lo que ellos sí han querido darle es unas características muy particulares. Uno, para el que tenga un equipo de eso, siga utilizando ese, ya conozca, que esté enamorado, que esté familiarizado con ese tipo de equipo, y simplemente siga consumiendo y comprando, adquiriendo ese. Pero no lo podemos llamar como monopolio porque simplemente cuando vamos al mercado encontramos varios equipos que suplen como la misma necesidad. ¿Están de acuerdo hasta allí? Sí, Profe, ¿podría ser la empresa EDEC o EPA Excelente, Marisabel, podría ser la EPA para nosotros, por ejemplo, aquí en Armenia, si ustedes en el eh, Quindío? para que a ustedes les llegue la factura de la EDEC, pues simplemente, perdón, de la energía, pues simplemente saben que ya les va a llegar una factura de la EDEC.
No sucede en todos los departamentos del país. Hay unas ciudades en las que tienen dos y creo que hasta tres empresas de energía. Entonces, miren que allí hay una oferta. Lo que pasa es que ya es como por sectores, por acuerdos y una cantidad de cosas. Pues yo creo que es muy complicado que yo diga, no, no quiero energía de la EDEC, sino quiero comprarle a esta otra empresa. Pues no es tan fácil por las redes y todo eso, pero para acá, para nosotros, sí aplica ese efecto de monopolio que es como la EDEC y la EPA. Otro que yo diría que podría darse como monopolio aquí son la casa de chance. Porque miren que si nosotros queremos comprar un chance aquí en Armenia, pues solamente podemos ir a una empresa que es la que vende el chance legal y supuestamente la que está pagando el impuesto, la que tiene el permiso, y solamente a ellos. Pues no me estoy refiriendo a chance ilegal o cosas así, no, que esté registrado. Miren que si queremos adquirir un producto de estos, solamente podemos llegar a solicitar a ese tipo de empresa. Entonces, ahí aplicaría como un monopolio. Otro que era un monopolio muy marcado, que también tiene que ver con los servicios públicos, como dice María Isabel, aquí en Colombia era el servicio de telefonía y cuando existía Telecom. Y simplemente por ser el único oferente de este servicio, pues se daba el lujo de cobrar unos precios supremamente altos, que yo diría que los precios que cobraba hace 20 años eran más costosos que los que nos cobran hoy a nosotros. ¿Y por qué bajó ese precio así? Porque simplemente se abrió la economía, se abrió el país a nuevas empresas que entraron a ofrecer el sistema de comunicación y entonces entre más competencia, ahí esa rivalidad produce que bajen los precios. Entonces miren que por eso en este momento disfrutamos de unos servicios de comunicación, diría yo, relativamente favorables. Pues favorables porque ya simplemente yo con un plan de datos bajito puedo comunicarme por WhatsApp a cualquier parte del mundo y relativamente es un costo supremamente bajo. Y si no tengo plan de datos, pues simplemente donde me pueda conectar a internet y no me está costando nada allí. Entonces, miren que esa competencia hace que los precios disminuyan y que no sea manejado únicamente por el oferente, como dice acá. Muy bien, luego tenemos algo que se llama el oligopolio. Y el oligopolio, ténganlo en cuenta que es pocos oferentes y muchos demandantes. ¿Cuál sería un ejemplo allí del oligopolio? ¿Quién me ayuda? Google, ok, profe, Google. Google, todo el tema de Internet. Google. De Google. Sí, podría ser. Pues hay varios que prestan ese servicio, varios como, digámoslo desde el punto de vista de buscador, ¿cierto? Pues más que todo ellos no controlan también todo el tema, digamos, YouTube. Bueno, otro monopolio sería Facebook, Instagram, WhatsApp. Son ellos tres. Ah, bueno, sí, tienen como muy centralizado el servicio que están prestando allí para el de monopolio o el de oligopolio. Me parece más de oligopolio. Son pocos y somos demasiados los que lo necesitamos. Total, total, muy bien. Si hablamos de estas redes sociales, pues relativamente son muy pocas y yo diría que son utilizadas a nivel mundial. Son muchas las personas que lo están requiriendo y simplemente unos poquitos oferentes. Muy bien. Yo digo este otro ejemplo, ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Digo, por ejemplo, las marcas o los concesionarios de vehículos en Armenia. ¿Ese se podría aplicarse como al oligopolio o no? Sí, profe, claro. Yo diría que sí, porque hay algunos, cada vez hay más, y eso me gusta, pero no son tantos tampoco. Que está Chevrolet, Mazda, Renault, Toyota, Nissan, Kia, se me escapan algunos, Suzuki, pues que hay por aquí en, en nuestra región. Pues si vamos a Bogotá, pues ya hay concesionarios muy bien posicionados de Mercedes, de BMW, de Volvo. Hay unas marcas supremamente, de pronto aquí en nuestra ciudad todavía no se ve tan marcado ello.
Resulta de que también son poquitos oferentes y para abastecer yo diría que casi que la totalidad de las personas que están interesadas en conseguir un vehículo. Son poquitos y ellos se reparten el mercado. Allí todavía el oferente tiene mucho poder al colocar el precio y al colocar las políticas de negociación. Y la rivalidad es fuerte, porque no sé si ustedes han escuchado por allí cuando dicen, compre el vehículo hoy y pague su primera cuota en un año. Chicos, casi que inmediatamente la otra marca de vehículos sale con otra estrategia igual de agresiva. Por decir algo, páguelo sin intereses durante tanto tiempo. Entonces, como son poquitos, pues hay una rivalidad fuerte allí, pero de todos modos tienen un poder alto, como lo diría este señor Porter, a la hora de colocar precios a sus productos o a la hora de negociación del productor. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. Muy bien, hay otro que se llama el monosomio. ¿Cuál es el monosomio? Donde hay pocos oferentes y un solo demandante. ¿Un ejemplo allí? ¿En las licitaciones públicas o qué, profesor? Muy bien, claro que sí. Hay un solo oferente, pues puede que hayan varios oferentes, pero a la hora de negociación solamente hay uno. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, allí, si decimos, bueno, necesitamos hacer la doble calzada Armenia-Montenegro, por decir algo. Necesitamos hacer esa doble calzada. Entonces entra la licitación, no todo el mundo se va a postular porque los requisitos son altos, el dinero, el respaldo y una cantidad de cosas. eh, Relativamente son poquitos. Y entonces allí lo que hace es participar y el que tenga mayores condiciones y si las cosas se hacen con transparencia y legalidad, pues escogen el mejor y ese es el que le asignan los recursos para eh, o le asignan pues el proyecto para entrar a ejecutar la obra. Muy bien, muy bien. Allí el demandante sería inicialmente el Estado únicamente, sería el Estado. Muy bien. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Hay más poquitos ejemplos de ese. Chicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares, eh, los que lo producen tienen que tener ciertos permisos y como son grandes volúmenes, pues muchas veces no lo hace una sola empresa, sino que lo hacen varias empresas en el país. Pues tampoco son muchas, pero sí pueden haber algunas empresas. Esas empresas lo que hacen es producir cosas como uniformes militares o esos cinturones militares, o diría yo las medallas o las estrellas o esos como reconocimientos que les dan a las fuerzas militares, pues, o digamos también como armamento. Resulta que son poquitos los que pueden producir ese, pero el único que compra ese o que está autorizado para comprar ello, ¿quién es? ¿El gobierno? Muy bien, es el gobierno porque él tiene que suplir de esa necesidad a las Fuerzas Armadas y tiene que interesarse por todo lo que es de armamento, de munición, de uniformes y todo eso. Y no es que yo vaya a ir a una empresa de estas, bueno, que se puede dar, pero no es legal y no es normal que yo vaya y les diga, véndame un arma tal o véndame munición, o véndame en un uniforme de camuflado. Tampoco me lo van a vender porque pues, yo para qué lo quiero, porque quiero ese tipo de prenda, tiene que ser con un permiso y solamente se le va a facturar al gobierno nomás. Es un negocio por ahí supremamente interesante y hay oportunidades para mucha gente, no solamente en esa parte, hasta de camisetas blancas. Entran en licitación y compran grandes volúmenes y son negocios supremamente interesantes. El último, por aquí, que tiene que ver con la competencia imperfecta, es
el oligosomnio. ¿Cuál sería el oligosomnio? Hay pocos oferentes y pocos compradores. ¿Qué ejemplo se les ocurre allí? Profe, que crea ya esa tecnología espacial, ¿o qué? Excelente. Pues hablando de tecnología espacial, son muy pocos los que trabajan en ello. Por ahí Brasil quiere comenzar a incursionar en ese tema. Colombia no nos ha interesado mucho ese tema y lastimosamente. Pero sí, son muchos los que están interesados y pocos los que tienen como ese acceso, porque ya el espacio también está teniendo como si tuviera dueño. Entonces, en este espacio ya corresponde a este país, este otro país no puede poner un satélite o algo allí. Entonces, claro que sí, ese podría ser uno. Otro que se me ocurre sería, por ejemplo, las fábricas de autopartes. Las fábricas de autopartes. Entonces, si hay unas fábricas que, por ejemplo, voy a decir cualquier marca de vehículo, voy a decir la Mazda, no, Mazda no, porque lastimosamente yo ya les he contado que Mazda, la ensambladora de Mazda se fue del país lastimosamente por X o Y motivo y simplemente lo triste es que generaba mucho empleo y empleo algunos de muy bien remunerados y seguramente era importante para el país, simplemente se fue. Yo diría que faltó de gestión más bien el gobierno de dejarla ir así de fácil. Ya los carros Mazda que se venden aquí en el país no son ensamblados acá en el país, simplemente son importados, lastimosamente. Y nosotros exportábamos carros de aquí para Venezuela, hasta Ecuador mandábamos, Perú, a varios países mandábamos vehículos Mazda desde aquí. Entonces, si tenemos una empresa que produce autopartes, voy a decir cualquier cosa, produce el vidrio panorámico. Y entonces hay pocos que van a producir ese vidrio panorámico y hay pocos que nos van a comprar esos vidrios panorámicos. Digamos que nosotros somos una empresa que produce de ese tipo de producto y si sacamos vidrios panorámicos para marcas de carro que se ensamblan aquí en el país, pues serían poquitas las empresas que hay de ello y poquitas las empresas que nos van a comprar, únicamente las que ensamblan los vehículos aquí en el país. Claro que pues también se podrían vender particulares para otros vehículos que no se ensamblen aquí, pero regularmente esos vehículos importados están agenciados directamente del exterior. Entonces ellos mismos traen sus repuestos y ellos mismos los venden acá. Entonces ese sería un ejemplo para la venta, para donde hay pocos oferentes y pocos demandantes. Aquí en los demandantes simplemente tienen mucho poder en el precio. Tienen mucho poder en el precio porque simplemente a nosotros nos dicen, eh, fabrique manillas para abrir la puerta de vehículo. Entonces decimos, listo, la fabricamos. Pero casi que la casa matriz que nos va a comprar a nosotros simplemente nos va a decir, esa manilla nosotros estamos dispuestos a pagar 20.000 pesos por cada una. Entonces ya nosotros ahí tenemos como el precio límite, ya tenemos que mirar si somos capaces de producirla a menor de ese precio o simplemente no la podemos producir. Y hay algo bien interesante en cuanto a lo que es competencia perfecta y competencia imperfecta. Cuando vamos a entrar a negociar en otro país ese intercambio de bienes y servicios, tenemos que tener muy en cuenta si nos conviene o no nos conviene. Pues diría yo que lo óptimo es llegar a un mercado donde las condiciones sean viables. ¿Y a qué me refiero con viables? Que simplemente nos respeten los precios, la producción, la política interna y una cantidad de cosas. Porque simplemente sucede, claro que a la hora de negociación hay algo que se llaman cartas de crédito y ustedes lo van a ver por allá en negociación en la parte de negocios internacionales, si no estoy mal. Y esas cartas de crédito pues simplemente es como un aval
donde nosotros podemos despachar mercancía para otro país y estar seguro que la plática no se nos va a perder. Porque simplemente sucedió, haciéndoles un poco de memoria a ustedes acá, y me interesa nombrarlo en cuanto a economía internacional, es porque se decía que el 40% de la producción nacional, pues unos años atrás, el 40% de la producción nacional se la vendíamos a Venezuela. O sea que se iba prácticamente la mitad de la producción, el excedente de producción para Venezuela. Nos compraban muchísimo. Pues allí entraron en cierta crisis. Aparte de eso, hubo cierto enfrentamiento verbal ahí maluco entre los presidentes. Entonces, los que se vieron más afectados fueron los vendedores como tal. Los vendedores que, por ejemplo, si nosotros decimos, no, es que nosotros mandábamos huevo para Venezuela, es que nosotros mandábamos vehículos, es que nosotros mandábamos ropa. Entonces se mandaba mucho de la parte como de dulces, también se mandaba mucho para Venezuela. Resulta de que nosotros podemos hacer una negociación, simplemente que haya una carta de crédito y que un banco me diga a mí, tranquilo, mándele esos 200 millones de pesos de mercancía y aquí él tiene una carta de crédito y ya le vamos a girar a usted un, como un poder para que cuando la mercancía se entregue, a usted se le pueda hacer efectivo ese documento. Entonces así negociamos muy tranquilamente. Pero se estuvo negociando y hubo unas maniobras políticas ahí supremamente desfavorables para los exportadores colombianos que estaban enviando a Venezuela. Llegó un momento que el presidente de allá dijo, no se paga más eh, por productos que se adeuden con Colombia. Y entonces muchos comerciantes entraron en pérdida, algunos tuvieron que cerrar las, las empresas y fue supremamente catastrófico. Lo otro es que pues por ahí hay un librito que está circulando, que es de este señor eh, Alex Saab. ¿Alguno de ustedes lo leyó ya? Yo no. Pero sí lo han escuchado. El de Tampoco. Alex Saab, un colombiano, pero de raíces por allá, ¿qué país era? Era palestino, no sé, es de por allá lejos. Y Esperando simplemente, señor. a ese lo está esperando Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y simplemente se alió al régimen de ahí del país vecino, hicieron negociaciones y negociaciones por muchos miles de dólares, millones de dólares, para facilitar el robo de ese dinero. Y entonces simplemente decían, vamos a mandar alimento, leche para los venezolanos. Entonces allá simplemente le firmaban porque pues se estaba comprando leche para el alimento de los venezolanos y de los niños y todo esto. Pero lo que este señor llevaba era cualquier otro producto, o si negociaban 2 toneladas, él apenas llevaba 100 kilos y eso entraba por las 2 toneladas y eso ayudó a desfalcar el erario público de ese país enormemente. Creo que en este momento está detenido y lo está pidiendo Estados Unidos en extradición, al igual que uno que capturaron por ahí en Venezuela hace poquito, no hace más de 2 semanas. Entonces, esas negociaciones supremamente delicadas, simplemente por recordarles que muchos empresarios se quebraron, muchos empresarios se quebraron, algunos y aquí los políticos se prestan para todo eso. Algunos simplemente si eran amigos de determinado político colombiano, entonces Venezuela sí les pagaba lo que les debía, pero que si eran de otra tendencia de derecha y el empresario pues simplemente puede pensar como quiera, él puede ser de izquierda, puede ser de derecha, pero simplemente se identificaban que era de, por decir algo, de derecha, entonces a él no le pagaban el dinero que se adeudaba. Entonces miren que entrar a negociar a un país así es supremamente delicado, supremamente delicado. Hay que tener muy en cuenta las cartas de crédito, las garantías, las pólizas y el tipo de negociación que se haga.
Y también pues tiene que ver algo que lo vamos a ver por allá más adelante, es el tipo de moneda que se negocia. O sea, digamos que nosotros vamos a negociar en, en dólares, que es como lo más común. Pero hay que mirar esas fluctuaciones que tiene el precio del dólar, nos puede llegar a perjudicar o nos puede beneficiar. Pero lo ideal es que la negociación sea como lo más equitativa posible. Cuando se da un tipo de negociación, y eso le pasó por allá a una empresa, si no estoy mal, Bimbo, cuando llegó a Colombia, pues simplemente adquirió un crédito en dólares de mucho dinero y el dólar comenzó a aumentar, aumentar y aumentar y la empresa se vio inicialmente muy perjudicada, casi que hasta el punto de incumplir con el pago de esas obligaciones, porque simplemente se tiene que tener muy claro ese tipo de negociación, que hay muy poco efecto de maniobra, sí, porque simplemente el banco va a decir, pues si el dólar comienza a subir, pues usted me tiene que pagar el número de dólares que negociamos, porque si no voy a entrar yo a perder. Pero esto se da más que todo en las economías, pues, que es muy inestable, en las economías donde se da el efecto de inflación muy marcado. Allí se dan, pues, esa tendencia de mercado bastante delicado. Chicos, ustedes me dicen si hay alguna pregunta hasta ahí, mientras yo busco algo por acá. No, ninguna, profe. Muy bien, alguna pregunta por aquí. Eh, ¿Qué efecto tendría el que ya no estemos mandando el 40% de mercancía para Venezuela? ¿Quién me ayuda con algo allí? ¿Eso qué les dice a ustedes? Pérdidas para la empresa, pérdidas pues para todo, Muy bajas bien, de la balanza de todo empieza a decaer, pues ha decaído. muy bien en esa parte. Eso fue un golpe bajo, digámoslo así, que eso fue un golpe bajo. Y Divisas, pues, era la frontera más activa que tenía el país. total, total, muy bien, Andrés. ¿Alguien me dice algo más? Profe, pues quizás en la búsqueda de otros mercados, digamos que los costos de exportación, tratando de llegar a otros mercados internacionales, va a ser mucho más alto porque por lo menos Venezuela estaba allí a la vuelta de la esquina, mientras que, digamos, al tratar de buscar nuevos países al cual nosotros exportar nuestros productos que acá se producen, los costos me imagino que van a ser mucho más altos, ¿no? Muy De bien, muy bien. transporte. Todo eso. Muy bien el aporte allí del compañero. Claro que sí, chicos. Y eso, todo lo que sucede a nivel país, también lo podemos mirar nosotros a nivel casi que personal. Y simplemente así de sencillo. Si se nos cerró el mercado que teníamos aquí a la vuelta de la esquina, como lo dice el compañero, pues simplemente simplemente lo que sucede ahí es que nos obligó a conseguir nuevos clientes. Y al obligarnos a conseguir nuevos clientes, pues nos está forzando a especializarnos, a conocer nuevos mercados, a viajar, a mirar qué se está necesitando por allá en otros países, con quién, cuáles son los países proveedores, una cantidad de cosas. Entonces, claro que sí, miren que también podemos ver que se benefició porque Colombia pues simplemente no se va a quedar con esa mercancía, si ya no le podemos vender a Venezuela, pues simplemente lo que hacemos es vender y buscar otro cliente. Y en este momento se dice que estamos vendiendo para otros países, negociando para otros países con los que hace unos años atrás ni siquiera pensábamos en ello. Entonces, claro que sí, cuando nos sacan de esa zona de confort, simplemente nos están casi que obligando a buscar nuevas alternativas. Muy bien, muy bien. Segundo por acá, algo. Por aquí llamo a Andrés Hernando Arboleda. Sí, Andrés está por acá. ¿Ustedes ven el listado de asistencia ahí o no? No, creo que no. Compartir.
Muy bien. Andrés Arboleda, sí está. María Isabel, Presente, profe. bien. John Eider, Profe, qué pena que yo no le puedo contestar, es que ando en el carro y se me... tranquilo, Andrés. John Eider está por ahí. Sí, señor, buenas noches. Muy bien. Ángel Andrés, Andrés creo que no. Lady Marcela Flores, Presente, profe. muy bien. ¿Tú no estuviste la clase pasada? Profe. ¿Sí o no? No. Ah, muy bien. Bien. Por aquí tenía la falla. Julia Andrea, Hola, profe, presente. muy bien, gracias. Juan Camilo Gil, Juan, Juan Camilo, ¿sí está? Creo que no. Sí, profe, yo. ¿Sí me Ah, sí escucha? está. Sí, ya le escucho perfecto. ¿Dónde está Daniela Gómez? Presente, profe. Muy bien. ¿Daniela no estuvo la clase pasada? Profe, yo soy Daniela Gómez, yo te llamé porque en ese momento yo salía de viaje, o sea, yo me iba a montar el avión y le dije que perdía cobertura. Creo que sí me acuerdo. Y yo creo que cometí el error porque mandé, fue la excusa a Alexandra, pero no te la mandé a ti, igual ya te la va a mandar Sí, por el WhatsApp. pero creo que si hablamos ya te quité la inasistencia. Sí, es que yo en ese momento tenía, pues no caí como en cuenta de ese día, pues puse el vuelo a esa hora. Bueno, había vuelo solamente a esa hora, la verdad. Dale, dale. Bueno, gracias. Muy bien. Daniela Marín, Profe, presente. muy bien. Juan José Ocampo, Presente, profe. bien. Didier Alexander, Presente, profe. Valentina Parra. Presente, profe. ¿Tú no estuviste la tutoría pasada, Valentina? No, profe, porque pues estaba perdida con las materias, me ha matriculado en otra. Ah, muy bien. Néstor Pero ya Alonso, estoy aquí, profe, qué pena, muy muchas bien. gracias. Bienvenida, Valentina. ¿Y Néstor Alonso? Creo que no. Juan Carlos Valdivieso, Presente, profe. muy bien. Pues hazlo bien en otra ciudad. Maribel Londoño, Presente, profe. bien. Listo, aquí está todo el grupo. Yo guardo por aquí. Esto lo revisan a diario allá en registro y control. Chicos, nuevamente para los que llegan un poquito tarde, como el próximo lunes es festivo, yo voy a diseñar una actividad, pueden ser unas preguntas o puede ser pues, la interpretación de una lectura, lo que sea, pues como es día festivo, yo les doy hasta el día siguiente, que es el martes, hasta medianoche, como me sugirieron algunos, y esa sería la, la nota del parcial número 1. ¿De acuerdo? Listo, profe. De una. Chicos, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación, a los chicos que hacen sus apuntes, muy amables. A usted, Bueno, profe, hasta luego. Feliz noche. buenas noches. Luego, Un profe, abrazo, muchas chicos. gracias. A ustedes, Profe, chicos. gracias, que Hasta esté luego, bien. profe. Chao. Profe, yo ya al WhatsApp le voy a enviar los pantallazos y lo de ese vuelo que tenía ese día, ¿sí? Claro que sí, Muchísimas muchas gracias, gracias, profe. muy amable.